Buenas noches. Dos intelectuales excepcionales, bueno, uno de ellos también es diputado, Fernando Iglesias, el otro es Alejandro Katz, para analizar cómo está el país después de 20 días de que hay un nuevo gobierno en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández. Y yo les quería empezar preguntándole precisamente esto: ¿cómo ven el gobierno de Alberto Fernández 20 días después y con todas las decisiones que tomó el presidente en estos 20 días? No son 20 días cualquiera, ¿no? Ha mandado una ley importante al Congreso que se aprobó, ha tomado otras decisiones en política exterior, en política interior. ¿Cómo ven estos 20 días? Bueno, yo lo veo como... No me ha sorprendido nada, ¿no? Yo siempre he tenido una pésima opinión del kirchnerismo y en particular de Alberto Fernández, que nunca me pareció un conciliador, ni un moderado, ni mucho menos. Y me parece que no se basa en un prejuicio, es una historia, ¿no? Hoy es el aniversario de Cromañón. Basta leer el rol que jugó Alberto Fernández en aquella tragedia, que fue el que intentó lavar las culpas de Aníbal Ibarra, el que manipuló el tema durante el propio episodio. Bueno, me parece que Alberto ha sido siempre... Esa esperanza de que Alberto fuera mejor que Cristina es un salvavidas al que algunos se han agarrado. Yo creo que uno lo definió como un pragmático, yo creo que es un cínico. Y no me parece que haya ninguna diferencia. Y me parece que ha confirmado en poco tiempo, ¿no? Hay que contar los presos en las cárceles, los presos políticos en las cárceles y los políticos presos. Los presos por corrupción, ¿no? Los presos por corrupción que han quedado libres. Pero además lo que ha pasado con esta ley de emergencia, que es una ley terrible, que cambia completamente todas las cartas en juego en la economía nacional. Una ley que yo lo viví en primera persona, 85 artículos a ser tratados en 72 horas. Es decir, menos de una hora para considerar cada artículo. Tuvimos que sancionar, que votar a favor o en contra en general, y después en particular sin tener el texto completo de la ley, porque el que nos daban era el dictamen de comisión, y después del dictamen de comisión se habían puesto a modificar todos los artículos junto con el peronismo supuestamente republicano y el Frente Renovador o Reciclador, como yo lo llamo, me parece con excelentes razones, porque se ofendía mucho Camaño cuando yo le decía Frente Reciclador, pero al final de allí salieron el presidente, el canciller, el presidente de la Cámara de Diputados, el director del INDEC, reciclaron muy bien. Y la verdad es que fue una sesión escandalosa, donde tuvimos que considerar semejante cantidad de artículos de alta complejidad que modifican completamente las reglas de juego en 72 horas, con un trámite legislativo payasesco. En la sesión definitiva de diputados ni se rehusaron a decirnos cuáles eran los regímenes jubilatorios que estaban exceptuados. Entre ellos los de la dirigencia política, ¿no? La dirigencia política no estaba comprendida. Es que, dirigencia política es un término muy general. Por ejemplo, legisladores, senadores y diputados nacionales no tenemos jubilación de privilegio, de manera que mal podíamos estar comprendidos en los regímenes de excepción. Pero sí estaban los jueces, estaban, Poder Judicial, jueces, embajadores, etcétera. Y fuimos nosotros los que en plena sesión, un diputado de nuestra banca pidió que dijeran exactamente cuáles eran los regímenes, se negaron. Y para evitar una forma de trámite legislativo que podía ser peligroso, porque se les podía caer el artículo, lo dividieron en 3, y después leyeron nada más que las 2 primeras partes, no leyeron la final, por lo tanto no tenía validez. Igual en el Senado volvió a aparecer ese artículo, un verdadero mamarracho, que es lo que sucede cuando se trata semejante ley en 72 horas. Y además, con las características de esa ley, ¿no? Los que dijeron que iban a venir. El único programa, lo único que anunciaron durante toda la campaña es que le iban a poner plata en el bolsillo a la gente y que con eso iban a hacer arrancar la economía, encender la economía y poner el pie al país. La verdad es que esto de ponerle plata en el bolsillo a la gente, pasamos de que le iban a aumentar el 20% por encima de la ley con la plata de los LELIQs a los jubilados, a quitar la ley de actualización jubilatoria, que en su momento combatieron, que dijeron que era una ley neoliberal, pero que protegió más a los jubilados que la fórmula anterior, y que ahora la sacan justamente porque les van a sacar eso. Entonces, yo no veo dónde le han puesto plata en el bolsillo a la gente, y no me parece que se pueda hacer arrancar la economía en esas condiciones, y además con un impuestazo que afecta directamente, y yo diría de manera vengativa,
a quienes ellos consideran sus enemigos políticos. La clase media, el campo y los sectores productivos exportadores, que generalmente son los más avanzados. Alejandro. Yo prefiero mirar las cosas desde otro lado, Joaquín. El gobierno que encuentra una situación verdaderamente muy compleja. Muy compleja quiere decir socialmente compleja, económicamente compleja y políticamente compleja, con márgenes de acción muy, muy frágiles. No es necesario repetir que la inflación es mayor al 50%, que la pobreza es del orden del 30 y pico largos por ciento, que el Producto Bruto viene cayendo a un ritmo muy acelerado, que los vencimientos de deuda interna y externa son muy altos y de muy corto plazo, que no hay fuentes de financiamiento, que esta es la situación que encuentra el gobierno. Y ante esa situación yo veo un presidente que hace un discurso inaugural que me parece un discurso muy valioso, es un discurso en el que le habla a todo el país, no le habla a los propios, en el que se instituye como presidente de la ciudadanía, no del partido, que argumenta por qué va a tomar determinadas decisiones, es decir, que cree que la deliberación democrática que exige razones públicas debe ser tenida en cuenta, que no habla con eslóganes, que habla con explicaciones y razones, y que trata de construir como interlocutor a un sector de la población que sabe que no lo votó y que no tiene su preferencia, pero que quiere que lo escuche, que discuta con él y que participe de un proceso político muy difícil. Me parece que esto es algo que hay que resaltar y a recuperar. Me parece que hay que señalar que no es menor que ese discurso se ponga bajo la advocación de Alfonsín, el primer nombre mencionado, que recupere la tradición de Sarmiento y Alberdi, que va a contrapelo de la tradición política de la que Alberto Fernández viene. Me parece que hay muchos elementos que son muy valiosos y que hay que, en un momento de crisis tan dramática como la que atraviesa el país y con un futuro próximo y lejano tan incierto, creo que hay que enfatizar estos aspectos y tratar de instituirse como interlocutores, aún críticos u opositores de un gobierno que habla de este modo. Me parece que eso es importante. Yo no estoy diciendo que la ley de emergencia haya sido ni necesaria ni bien tratada. No termino de entender la necesidad de esa ley. Me parece que se puede discutir esa necesidad y el modo de tratamiento, como dice Fernando, pero creo que estamos en un momento crítico y un momento crítico exige tratar de dejar de lado la confrontación para construir un espacio de argumentos en el que podamos tomar decisiones que hagan que esto sea viable. Yo no creo que haya una actitud vengativa en la estrategia fiscal. El gobierno anterior deterioró profundamente las jubilaciones y los salarios, un 20% promedio de caída de cada uno, incrementó la pobreza y el desempleo y destruyó una gran cantidad de fuentes de trabajo. Los márgenes de acción son muy escasos porque además se fue dejando cerrados los canales de financiamiento. Entonces, quiero decir, no voy a recordar que fue el propio Nicolás Dujovne el que dijo: ningún gobierno hizo un ajuste como este sin caer. El gobierno anterior lo hizo y no cayó. Esta es la situación de base. Entonces, en la situación de base el gobierno necesita recursos para financiar, por un lado, el costo de la pobreza y, por otro lado, ciertas medidas que no impliquen más recesión. La estrategia de impulsar la recesión para bajar la inflación provocó mucho daño. Entonces, no veo un gobierno confrontativo, no veo un gobierno irracional. Se le critica que no está poniéndole dinero en el bolsillo a la gente y el gobierno dice no hay dinero y el ministro de Economía dice no vamos a fabricar dinero, no vamos a estimular la inflación, dice lo que diría cualquier ministro de Economía razonable. Yo creo que el gobierno está haciendo fundamentalmente lo que cualquier gobierno prudente y responsable tiene que hacer en este momento. Creo también que hay indicios
que tenemos que empezar a discutir. Creo que el discurso de Alberto, si bien, tal como dije, fue un discurso con volumen, un discurso democrático, un discurso robusto, es un discurso que tematiza el siglo XX, no tematiza el siglo XXI. Creo que es un defecto de toda la clase política argentina, que es incapaz de pensar el presente y mucho más incapaz de pensar el futuro. ¿En qué sentido exactamente es del siglo XX y no del XXI? Bueno, el discurso de Alberto pone el énfasis, puso el énfasis, diría yo, en los déficits del siglo XX argentino, del último cuarto del siglo XX argentino y lo que va del siglo XXI. Quiero decir, una economía que no encuentra un modelo de desarrollo sostenible, una sociedad que no ha dejado de crear pobreza y marginalidad, un sistema institucional fragilizado y deteriorado, una justicia carente de independencia y de calidad, son problemas que venimos arrastrando desde el siglo XX. No empezamos todavía a hablar de qué modelo educativo necesitamos para el siglo que está entrando mañana en su tercera década, no en sus inicios. No estamos discutiendo qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, con la robótica, con el Big Data. No estamos discutiendo geopolítica, estrategia, no estamos discutiendo esos temas, no estamos discutiendo el ambiente. Se menciona el género, pero más por un impulso y una provocación de la sociedad que por una vocación didáctica del poder. Nuestra clase política es muy precaria a la hora de tematizar los problemas y el discurso del presidente expresó esa misma precariedad, pero la expresó sobre una base de un discurso democrático, de un discurso de interpelación a la ciudadanía, no a los partidarios, de un discurso de pluralismo, de un discurso que privilegia las acciones necesarias para hacer frente a un momento crítico que tiene 6 meses de plazo. Si no lo resolvemos en 6 meses, lo más probable es que haya una crisis sistémica, con una espiralización de la inflación, con un incremento de los conflictos sociales y con un destino argentino muy complejo. Sí, para empezar, es interesante la ausencia del siglo XXI, pero es inevitable la ausencia del siglo XXI, porque basta ver el mapa de la Argentina, el mapa electoral de la Argentina, para ver a qué representa Alberto, el kirchnerismo y el peronismo. Representa a los grandes fracasos de la Argentina, a los sectores más atrasados. Y con esto yo no estoy diciendo que no hay que ser solidario, ni que no hay que tratar de avanzar. Digo, pero ¿en dónde ganó el peronismo? Históricamente, ¿de dónde ganaron? Ganaron en el norte, que es el gran fracaso del siglo XIX argentino, que nunca se desarrolló y que sigue preso de los caudillos en su momento conservadores y que ahora son todos peronistas. Expresa el sur, la gran promesa de la Patagonia, que sigue siendo un desierto que tiene menos de 1/3 de la densidad poblacional de Siberia, y donde lo único que hay son unas torres de las que han vivido los Kirchner y sus amigos. Y expresa a Torres de petróleo, ¿no? Las torres petroleras, claro. Y el otro lugar donde han ganado, decisivo, expresa el conurbano, que fue la avanzada de la Argentina industrial. Yo me crié ahí, Avellaneda, años 60, y que se terminó transformando en una Detroit sometida a todo, a la droga, a las patotas, ahí donde ganan. Entonces, ¿qué tienen? ¿Qué expresan ellos? Una alianza entre los gobernadores del norte y los del sur y los varones del conurbano. ¿Cómo van a tener un discurso del siglo XXI si representan los fracasos de la historia argentina? Entonces, me parece que extender esta barbaridad, que efectivamente, porque eso es la gran tragedia argentina, que la Argentina atrasada, que necesita apoyo y ayuda. El anterior, admitimos todos los fracasos, pero fue el gobierno más federal de la historia, con una repartición de recursos más altos que nunca y en forma automática. Fue el gobierno que más se preocupó por 700 kilómetros para el Belgrano Norte. Esa es una política de desarrollo para el norte. Entonces, eso es por lo menos entrar en el siglo XX. No digo mucho más, pero entrar en el siglo XX. Entonces, ¿cómo van a representar ellos? La tragedia de la Argentina es que todos los sectores no productivos, geográficamente y sectorialmente, que viven necesariamente colgados de los que sí son productivos, tienen una representación política consciente y que apuesta por el atraso. Se llama el peronismo y se llama el kirchnerismo. ¿Cómo van a tener un discurso del siglo XXI? Y eso lo mismo, ese análisis geográfico, se puede aplicar a todo. La marcha del sí se puede, la marcha del obelisco, si yo me voy ahí y tomo uno por uno, todas esas personas que están ahí son aportantes netos al sistema.
aportan mucho más al sistema de lo que reciben. Vamos a una marcha kirchnerista, una marcha peronista, a ver cómo es. Es todas las personas que dependen del sistema. Y me parece bien, yo no estoy diciendo que hay que hacer yo no soy expert ni creo que hay que hacer un recorte, pero no podemos no mirar la realidad. Si la Argentina no tiene posibilidad de desarrollo, es porque justamente una dirigencia política como el peronismo la destruyó y la destruyó conscientemente. Pero además, yo no sé qué tiene que ver con Alberdi y con Sarmiento una ley como esta. 11 delegaciones de poder, 11 delegaciones del poder, desde el legislativo al ejecutivo. A mí qué me importa lo que diga Alberto en su discurso inaugural con Alberdi. Porque el gran problema que tiene el kirchnerismo y el peronismo es la discordancia entre el discurso y la realidad. O sea, si uno los escucha, salvan a los pobres, llevan a la Argentina al progreso, después la realidad es la que tuvimos. Y todo eso se fundamenta en una gran mentira que es la tierra arrasada. La tierra arrasada es la que recibimos nosotros. Nosotros recibimos 7% de déficit fiscal. 7% de déficit fiscal. La Argentina en los últimos años tuvo, el año antes del Rodrigazo, el año antes de la caída de la tablita de Martínez de Oz, que terminamos peleándonos en Malvinas, el año antes de la hiperinflación y en el 2001. Los únicos casos en que llegamos al 7% de déficit fiscal. Nosotros salimos de eso y dejamos una situación casi de equilibrio primario y pagamos las consecuencias, pero tampoco se puede aceptar. ¿Cómo es esto de la pobreza? ¿A quién le quedó la pobreza? ¿Cuál? ¿La de la UCA? ¿La pobreza del Papa? ¿La pobreza del 40%? ¿O el 32% que están diciendo ahora? Porque el 32% es lo que recibimos. Y nos hacemos cargo de ese fracaso, porque quisimos bajarlo y no lo logramos. Pero la verdad es que ese 32% de pobreza de aquella época además tenía el narco entrando en toda la provincia y en todo el país, con Aníbal Fernández candidato a la provincia de Buenos Aires, sin agua, sin cloaca, sin metrobús, sin SAME, sin nada, en una situación de provisoriedad enorme que este gobierno, a pesar de su fracaso en corregir los índices de pobreza, enfrentó. Y me parece que es muy injusto hacer esa cuenta, porque esta historia de la tierra arrasada, que siempre cuenta el peronismo, siempre viene a salvar la tierra arrasada. Ahora, los dos grandes ajustes más grandes de la historia, sociales de la historia, los hizo el peronismo. Los hizo Isabel y el Rodrigazo en el 75 y lo hizo Duhalde en el 2002. Y nosotros recibimos una situación similar y logramos enderezar la macroeconomía, repartir con la infraestructura, superar... La Argentina hace 12 meses que está en superávit comercial. Venía de años de déficit. La Argentina está en equilibrio energético y empezamos a exportar. Veníamos de una situación crítica y explosiva. La Argentina, yo puedo, porque si vamos a enumerar y enumerar, Fernando, sí, bueno, pues la enumeración la hiciste vos también. No, yo heredamos. Este gobierno heredó, termino con esto, por favor, Joaquín. Este gobierno, además de todo eso, de heredar ese nivel de pobreza, que repite, y es un fracaso, heredó un atraso tarifario igual al del Rodrigazo. Y un atraso cambiario casi igual al de la convertibilidad. Y no voló por los aires. No tuvimos, como cuando gobernó el peronismo, 30 y hasta 50% más de pobres de un año para otro. Me parece que, aun cuando reconocemos que no nos fue bien en la macroeconomía, hay que hacer las cuentas mejor, porque el discurso de la tierra arrasada solo sirve para alimentar la excepcionalidad argentina, los plenos poderes y todo lo que no querrían ni Alberdi, ni Sarmiento, ni Alfonsín. Alejandro. No, es que me parece que esos términos de la discusión son muy poco productivos. Ellos, nosotros, ¿quién dejó esto? ¿Quién dejó lo otro? Hace 50 años que Argentina está en una profunda crisis social, política, económica, cultural, de modelo de desarrollo, de convivencia, de inserción internacional. No es ellos o nosotros. Hay que pensar qué es lo que pasa, y lo que pasa no es una explicación. Todo problema complejo encuentra una respuesta elegante, sencilla y falsa. El peronismo es la respuesta falsa a un problema complejo. Digo, hay una sucesión de actores en la política argentina, en la economía argentina, en la cultura argentina, que desde hace 50 años están fracasando sistemáticamente en producir una sociedad de mejor calidad. Los que integraron el gobierno anterior han fracasado durante este gobierno y en experiencias previas también. Son parte del problema. Y yo no digo que no por eso tienen que dejar de ser parte de la solución, pero son parte del problema. El discurso de ellos y nosotros es un discurso improductivo, antidemocrático y que enturbia el análisis correcto para entender no solo qué ocurre, sino cómo tratar de que deje de ocurrir. La posibilidad de intercambiar imputaciones entre actores políticos en Argentina conduce al infinito
porque tenemos una larguísima memoria de fracasos y daños producidos de unos a otros. Entonces, mientras se siga teniendo un discurso de la culpa del peronismo, la culpa es de los neoliberales, esto no funciona. Y no tiene interés la conversación pública, no tiene interés porque es cambiar imputaciones, agresiones, contabilidades de fracaso y muy pocos resultados que sean confiables y compartibles y muy pocas ideas acerca de cómo sería la situación. Me gustaría intervenir ahí. Por tanto, a mí me satura, me satura el discurso de culpabilizar a otro. Me saturaba cuando apenas asumió Macri, lo acusaban de ser la dictadura, y me satura que a los 20 días de gobierno de Alberto Fernández, cuando hasta ahora es un gobierno que trata de ser prudente y cuidadoso de las urgencias y las prioridades, se le imputen barbaridades que no ha cometido. Me parece que la política tiene que actuar de otro modo. Me parece que empobrecer el discurso público de ese modo es faltar a la responsabilidad cívica que todos tenemos. Bueno, a ver, a mí lo que me parece es que lo que vos enunciás con un tono de neutralidad es el mismo discurso que enuncia el peronismo. Todos juntos detrás de la misma bandera. Y eso lo hemos visto justamente con los grandes responsables, no los únicos, pero los grandes responsables del fracaso del siglo XX argentino, que han sido el partido militar y el peronismo, que siempre han dicho lo mismo: encolumnémonos todos atrás de la misma bandera, pero el que decide dónde vamos soy yo. ¿No? Entonces, lo que no quisiera es que me atribuyas a mí cosas que yo no digo. Yo no me encolumno atrás de nada. Yo soy el que dije aquí. Yo soy el que dije aquí que el discurso de Alberto es un discurso que me parece valorable en muchos aspectos y que me parece un discurso del siglo XX. No me estoy encolumnando detrás de nada. Sí. Estoy poniendo un límite a aquello que me parece. ¿Vos no estás viendo el ataque a la justicia? ¿Vos te parece que el gobernador de la provincia de Buenos Aires puede, como fundamento de un decreto, decir, bueno, pero esto que decidió la justicia forma parte del lawfare, por lo tanto no lo tengo acá y voy a designar a este funcionario? Por supuesto que no me parece. ¿No te parece que es una locura? Me parece una locura absoluta, como me pareció una locura tratar de designar dos jueces de la Corte Suprema. Vos ponés dos cosas en un mismo nivel que no están en el mismo nivel. Porque nosotros nos podemos hacer cargo de un fracaso macroeconómico y también, y sobre todo más que el fracaso macroeconómico, porque la corrección macroeconómica que hizo el gobierno anterior fue la más grande de la historia argentina, hecha sin que se cayera un gobierno y sin que hubiera una gran crisis social y un aumento masivo de la pobreza. No hubo ninguna de estas tres cosas y no hay ninguna cifra que certifique ninguna de estas tres cosas. Nosotros nos hacemos cargo, sí, que creíamos que íbamos a mejorar decididamente los índices sociales y a lo sumo podemos mostrar índices similares. También eso es un fracaso y un éxito es que evitamos por primera vez en por lo menos 5 episodios que una situación macroeconómica desastrosa como los que nos dejaron y que tuvimos que tratar sin emergencia, con 5 gobernadores de 24 y siendo minoría en ambas cámaras, ¿no? Pero no metimos ninguna emergencia porque nosotros sí creemos en Alberdi y en Sarmiento. Ahora, cuando uno ve el resto, me parece que hay cosas que son muy... Hablar de fracaso y de designar el gobierno este fracaso, yo te puedo nombrar algunos éxitos que me parecen importantes. Para empezar, hubo una justicia independiente. Por primera vez en la historia, los grandes poderosos del país, sean empresariales... ¿Pero de qué momento estás hablando? Yo estoy hablando, o sea, calificamos de fracaso a un gobierno, el de Macri, y lo metemos en una bolsa de grandes fracasos argentinos. Bueno, nosotros nos hacemos parte de la parte que nos hizo perder la elección y que sí fue un fracaso. Queríamos mejorar la situación social, no lo logramos, es cierto. También es cierto, como dije, que corregimos la macroeconomía sin hacer un desastre y una carnicería como la que hizo el peronismo sistemáticamente en situaciones iguales. Ahora, por ahí un gobierno es algo más que la economía. Por ahí uno se espera que en el análisis de un gobierno uno tenga en cuenta que, por ejemplo, la justicia empezó a funcionar, que los grandes poderosos de la Argentina, políticos y empresarios, tuvieron que dar cuenta ante la justicia y presentarse y declarar inclusive de la familia del propio presidente. Por ahí podemos ver lo que pasó con la energía. Vaca Muerta estaba parada y vuelve a estar parada. Había arrancado y habíamos logrado equilibrar la balanza energética, que era un agujero así, porque claro, era fácil no cobrar tarifas sin tener energía y que se cortara la luz. Podemos hablar de la infraestructura, de los 700 kilómetros del Belgrano, del agua, de las cloacas, de todo lo que se hizo en términos de infraestructura que no se había hecho por 20 años. Podemos hablar, no sé, de 20.000 temas. Fernando, energía renovable. Cualquier opositor va a enunciar 20.000 argumentos opuestos a los tuyos igualmente reales. Bueno, nombrarme un éxito del kirchnerismo en 12 años. Pero yo no estoy defendiendo el kirchnerismo.
kirchnerismo. A mí no me pongas a defender al kirchnerismo. Pero vos ponés a todos en la misma bolsa, no pongo a todos en una bolsa. Alejandro, Yo digo, la clase política argentina y acá fracasa. no ha habido fracaso, acá hay un gobierno. Caer el Producto Bruto en la medida en que cayó. Incrementar la desigualdad. 2,5% este año, sí, 1,5% el año pasado. ¿Cuánto bajó en el 2014? Pero no estoy hablando del 2014. Desde el 2010. Desde el 2010 estamos en recesión. Pero no estoy diciendo que no, es una discusión que no voy a tener, no me interesa. Bueno. Quiero decir, el gobierno de Cambiemos fracasó en las cosas fundamentales que el gobierno mismo se planteó. Se fracasó en hacer un capitalismo abierto y competitivo. Eso es falso. No consiguió una sola inversión. Eso es falso. No consiguió una sola inversión. Eso es falso. Fracasó en dinamizar la economía. Vaca Muerta, por ejemplo. Llegamos a tener... ¿Puedo terminar? Fracasó en dinamizar la economía, fracasó en bajar la inflación, fracasó en bajar la pobreza, aumentó la desigualdad, no hizo una reforma de la justicia, que es imprescindible para que la justicia deje de estar al arbitrio del poder político. Sí, no hizo una reforma de la justicia, no hizo una reforma de los organismos de inteligencia y no afectó los sectores privilegiados que de Tierra del Fuego al juego, a las farmacéuticas, toman una renta extractiva en este país. El gobierno de Cambiemos tiene logros y tiene una inmensidad de fracasos, como todos los gobiernos anteriores. Y no quiero discutir la contabilidad gubernamental. Bueno, no me interesa, no es el problema. Bueno, sí es el problema, porque vos planteás toda una serie de cosas. Y cuando yo voy a los datos me decís que no querés discutir la conversación. Porque datos hay de todos los colores. Alejandro, escúchame un minuto porque se nos está terminando el tiempo. Sí. Un minuto para cada uno para hacer una conclusión. Vos. A mí me parece que nosotros... Hay una diferencia enorme entre un gobierno que respetó la institucionalidad democrática y defendió la República a toda costa en circunstancias muy difíciles y una mafia. Una mafia que, por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto de preocupación social, nos tiró 14 toneladas de piedras, mientras los diputados de esos mismos sectores levantaban sesiones que tenían quórum y atacaban y agredían, como están en todos los videos, al presidente de la Cámara, para bloquear una ley, una fórmula jubilatoria que ahora sacaron, porque ahora resulta que eso, que era neoliberal, ahora es demasiado generoso y no se puede pagar. Entonces, me parece que entre el discurso, entre la mentira del INDEC, el nivel de corrupción del kirchnerismo, el nivel de injusticia y la ausencia absoluta de cualquier obra para el futuro, de infraestructura, el aislamiento del país. A ver, la tierra arrasada era Nisman. El asesinato de Nisman 4 días después de denunciar a la presidenta de la Nación. La tierra arrasada era el choque de los trenes de Once con 52 muertos. La tierra arrasada era la inundación de La Plata. Todo eso se hizo, los trenes cambiaron, la infraestructura de La Plata cambió. La justicia se podría haber hecho una reforma más profunda, se podrían haber cosas... Sí, pero no ver la diferencia entre una justicia que apañaba la denuncia por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, la hicimos nosotros cuando todo el mundo miraba para otro lado en el año 2008. Y recién en el 2008 se empezó a mover. En el 2018 se empezó a mover. No ver esa diferencia enorme y meter todo en la bala del fracaso es laburar para el peronismo. Para laburar para el sector de la dirigencia política argentina, que es el que más ha gobernado, el que ha hecho los ajustes más brutales, el que se ha cargado la República y el que lo va a volver a hacer. Alejandro, un minuto. Joaquín, a mí me apena un poco tener que aclarar cuál es mi visión del país para que no se tergiverse lo que quiero decir. Fernando dice que yo pongo a todos en la misma bolsa y trabajo para el peronismo y me parece casi ofensivo. Yo he sido uno de los críticos más intensos y más explícitos y en solitario. Ni desde un medio de comunicación, ni desde un partido político, ni desde ningún amparo de ninguna naturaleza he salido a defender ideas con claridad, con el costo que eso ha tenido y... simplemente quiero puntualizarlo porque si no parece que yo, los trenes de Once y La Plata y todo eso me fue ajeno. Entonces que quede claro cuál es el lugar que... cuando el gobierno de Cambiemos empezó su andadura, yo lo defendí, creí que había que acompañarlo, que habría que cuidarlo, que había que tratar de contribuir al éxito de ese gobierno. El gobierno no estuvo a la altura de los reclamos que la sociedad le hizo. En 2017 buena parte de esos sectores que Fernando denosta por atrasados votó al gobierno que ganó numerosos distritos del Gran Buenos Aires, numerosos territorios de los que hoy se han dado vuelta. El gobierno de Cambiemos volvió a instaurar un voto clasista al desatender a los sectores populares argentinos
y el peronismo siempre sabe capturar esas oportunidades. Yo creo que la Argentina está en una situación de una fragilidad inmensa y que la discusión no puede pasar por los términos en los que lo plantea Fernando. La discusión tiene que plantear por la búsqueda de alternativas políticas que implican la confrontación en términos democráticos y republicanos para sacar esto adelante con el menor costo social, dado que hay una inmensa cantidad de gente en nuestro país que está pasando muy, muy mal estos días. Creo que la responsabilidad cívica consiste en construir puentes de conversación pública, que esa es la tarea a la que nos debemos en este momento, lo cual no quiere decir ser ni complaciente, ni indolente, ni tolerante con excesos, con acciones indebidas, con expansiones de la voluntad de poder que vayan más allá de los límites institucionales. Les agradezco a los dos. Al contrario, gracias. Una pausa. Bien, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof mandó a la legislatura un proyecto para aumentar considerablemente el impuesto inmobiliario, sobre todo, que algunos aumentos van a llegar al 75%. Esto está frenado en el Congreso platense, en el Congreso de La Plata, fundamentalmente porque ahí el peronismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero no tiene mayoría en el Senado. En el Senado tiene mayoría Juntos por el Cambio, el viejo bloque de Cambiemos. Yo estoy con el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, y lo primero que quiero preguntarle es si le van a aprobar a Kicillof, porque lo está reclamando a gritos ya, el proyecto este. Nosotros trabajamos para eso y lo intentamos de todas las maneras. Lo que pasa que una cosa es aprobar tal cual vienen y otra cosa es plantear diferencias que uno tiene y que creemos que en estos momentos, que está tan difícil la situación, aumentar los impuestos por encima de la tasa inflacionaria es un error, más allá de que la progresividad uno la festeja. Cualquiera de los estamentos que aumente por encima de la inflación es una exageración. Nosotros no es un año en que tenemos que buscar una mejora de 4 puntos en el presupuesto. Es un año donde tendríamos que manejar un presupuesto y manejar los gastos para pasar esta crisis, porque la crisis existe. La crisis la tiene el gobierno nacional, la crisis la tiene el gobierno provincial y la crisis la tienen todos los bonaerenses y todos los argentinos. Hoy un billete sale del bolsillo, sale prendido fuego, no le alcanza a nadie. Entonces, pretender que una parte de la sociedad pague mucho más para equilibrar una cuenta, es preferible pasar un tiempo, empezar a acomodar esto y después lo vamos viendo con tiempo. Nosotros hicimos todo lo posible. Nos encontramos con algunos protagonistas de esta historia que pretendían que sea hoy y como está. Y nosotros tenemos la difícil tarea de ser opositores y tener mayoría. ¿Esto qué significa? El pueblo nos dio a nosotros la oportunidad de poder mejorarlo. Ahora, ¿cuáles son los sectores que más perjudica este proyecto de ley? Nosotros, los cálculos que hicimos, perjudica totalmente a la clase media. Porque estamos hablando que el proyecto que entró con el 75% para el último tramo de la división de las escalas que se hicieron, le iba a llegar a 2.600.000 personas, propietarios, contribuyentes. Eso no hay 2.600.000 personas ricas en Buenos Aires. Después, la mejora que pretendieron hacer, sin bajar ese 75%, llegaba más o menos a 1.100.000. Igual no hay 1.100.000 de personas ricas. Y tampoco tiene que ser una cuestión que los argentinos siempre decimos, de el rico tiene que pagar más, pero no todo. Esta es la realidad. El esfuerzo tiene que ser compartido, la solidaridad debe ser compartida, pero no todo. Porque si no pasa a ser injusto. Y pasa a lo que leí en estos días, una de esas tantas cosas que uno le llegan, que en definitiva los argentinos terminamos ponderando la pobreza porque nos resistimos a entender que aquellos que tienen la oportunidad de crecer, de desarrollarse y de enriquecerse, también lo han hecho con su esfuerzo. Y nosotros tenemos que entender que las dos cosas
El que lo hizo con su esfuerzo y el que no lo pudo hacer porque no tuvo la oportunidad están en una misma situación y hay que tratar de que se compaginen y se comprometan en una situación que tenemos muy difícil. A veces los que estamos en la política no entendemos por qué siempre hay que ver si se gana o si se pierde. No estamos en momentos de imponer ideas, estamos en momentos de compaginar ideas, de generar consensos. Está mal. Lo mismo que dijo Kicillof ayer o anteayer, que lo dijo con otras palabras, la gente está muy mal. No voy a decir la palabra de él. Sentémonos a conversar y a mejorar esta situación porque se puede sin pelear. ¿Cómo es Kicillof negociando? Yo no estuve con él. Sus ministros son muy rápidos, gente muy capacitada, pero todavía le falta el conocimiento de saber lo que es una legislatura, de saber lo que es una legislatura en minoría y de saber lo que es la provincia de Buenos Aires, en definitiva, con todos los problemas que han vivido. Creo que un ministro le diga a uno, si bajamos del 75%, esta deja de ser nuestra ley, es no entender la realidad. Porque nosotros no queremos la autoría de la ley. La autoría es del gobierno, la autoría es del equipo de Kicillof. Entra a la Cámara, nosotros la queremos discutir y la queremos modificar en lo que está mal. Y una vez que se hace ley es de todos los bonaerenses. Entonces no puede haber esa idea tan pequeña de pensar que esta es mi ley, la quiero así. ¿Cuáles son las líneas rojas, digamos, que ustedes no están dispuestos a pasar con esta ley? Por ejemplo, el tamaño del impuesto del 75%. Ese es el principal escollo. Ese es el principal escollo y entiendo que muchos lo empezamos a entender y que la sociedad sí lo ve, porque es demasiado. También, por supuesto que planteamos diferencias con el impuesto a la producción de remedios, porque del 1,5% que es de ingresos brutos que pagaba hasta ahora, pretende que pague 3,5%, 2 puntos van derecho al bolsillo del que va a comprar los remedios, creemos que es exagerado. Algunas alícuotas de ingresos brutos que se aumentaron para los productos del campo, los servicios no profesionales, que en el servicio no profesional también entra a pagar más la gente que desde su monotributo, desde su trabajo particular, trata de brindarle servicios, ya sea con máquinas, con camiones o todas esas cosas, y que en definitiva termina complicando la situación y el desarrollo de esa gente que hoy no tiene un trabajo con relación de dependencia y que se defiende muy bien con el suyo. Por supuesto que hubiésemos pretendido seguir con la tarea que veníamos realizando en la provincia, que era ir bajando todos los años un poco los ingresos brutos para que el inmobiliario pase a ser protagonista. No podemos tener una provincia que recauda más del 70% con los ingresos brutos, que lo más retrógrado que puede haber, sí, claro, y regresivo también, porque se paga directamente en el momento, en efectivo, los pagamos todos, pobres, ricos, todos, y que sea la principal fuente de financiamiento de la provincia o de recaudación. Después siguen el impuesto a los sellos, después siguen las patentes y recién después el inmobiliario. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que aumentarle? No, hay que hacer un trabajo serio, llegar a todos los lugares, hacer una evaluación como corresponde y tener de esa manera, ir reconvirtiendo el sistema impositivo de la provincia para que pase a ser progresivo de verdad. Ahora, dígame, hay una declaración que hizo Kicillof creo que ayer, donde dice que ustedes, la oposición, los que le frenaron el tratamiento del proyecto en el Senado, incumplieron una promesa. Bueno. Porque a él le habían prometido que las primeras leyes iban a pasar. Bueno, es así. Las primeras leyes van a pasar en la medida que se puedan pasar. La semana pasada votamos la prórroga del presupuesto, la acompañamos. Votamos el endeudamiento, 74.000 millones de pesos para llevar adelante la refinanciación de la deuda que tiene en los primeros meses. Lo votamos. Eso necesita los 2 tercios, lo votamos. Votamos la suspensión del aumento de luz, que es un compromiso para la provincia porque va a terminar siendo un juicio, pero acompañamos con esa posición también. Favorecimos el tratamiento de las emergencias, que no compartimos porque la provincia de Buenos Aires no tiene una emergencia en salud. No es cierto que hay un brote de sarampión.
Hay casos, como los hay en muchos lugares, y la mayor parte de ellos fueron de gente que viajó, que vino del exterior. No tenemos problema ni de vacunación, ni está en emergencia absolutamente nada en salud. Por supuesto, no son los mejores hospitales, pero a todos los hospitales les arreglamos las guardias en los últimos 4 años. ¿Qué queremos decir nosotros? No es la provincia de Buenos Aires que nosotros queremos. Hay mucho por hacer, pero es mucho mejor que la de hace 4 años. Y esto también fue un debate. Eso también lo tuvimos conversando, lo tuvimos charlando y llegamos a ese punto donde ahí no se pudo avanzar. Yo creo que esa promesa de que se iba a tratar tenía que entenderse como sí, la vamos a tratar, pero esto no lo podemos votar. 75% sobre un 53% de inflación son 22 puntos más. Es exagerado, no lo podemos acompañar. Déjeme que le haga una última pregunta. Sí. El gobernador estaba apurado con el tratamiento de la ley. ¿Cuándo cree usted que esto puede ser aprobado? Yo creo que a partir de hoy que sé que han tenido una charla, han revertido un poco la posición, se va a... Es decir, van a retroceder un poco. No sé si van a retroceder o van a encontrar o vamos a buscar un término medio. Nosotros, en el tema del 75%, vamos a insistir de que no puede ser y que no puede sobrepasar la inflación. O sea, si es 53 y vamos al 56, bueno, porque para equilibrar y para que paguen menos los que menos tienen, se puede entender, pero no 23 puntos más. Yo creo que a partir de eso vamos a avanzar, nosotros estamos dispuestos a conversarlo. Nosotros tuvimos una actitud muy constructiva, porque nos encontramos con ese choque de que no, y pedimos un cuarto intermedio. Lo íbamos a pedir para el lunes, o sea, para tratarlo hoy. Y nos dijeron, no, vamos a hablar porque mañana lo podemos tratar porque nosotros vamos a mejorar las condiciones que estamos planteando. Pedimos el cuarto intermedio para el viernes, llegamos a la mesa de negociaciones a las 11:30 de la noche y mi primera pregunta es, ¿cómo redactaron el artículo del impuesto inmobiliario? El 75% no se mueve. Al otro día, a las 12 del mediodía, pedimos un cuarto intermedio. Hablamos con la vicegobernadora y le dijimos, nosotros no podemos votar esta ley de esta manera. Encontremos una salida porque si la votamos en contra, no la puede volver a presentar hasta el 1 de marzo. Claro. Y por eso no dimos quórum. Porque no le digo que fue un acuerdo no dar quórum, le dijimos, no vamos a bajar para que no hagamos de esto, claro. Como le hicieron un favor, digamos. Como le hicimos un favor, a tal punto que el bloque oficialista no dijo una sola palabra para criticarnos, porque nosotros dijimos, muchachos, si bajamos, se la liquidamos. No queremos liquidarla, la queremos mejorar. Esto es, nuestra voluntad estuvo siempre. Yo creo que al gobernador, que por supuesto recién entra, que no es fácil la provincia de Buenos Aires, no le han llegado las realidades de cómo pasaron las cosas. Porque él dice que nosotros estamos en los medios y mientras nosotros estábamos terminando, ¿no?, la sesión, ya estaba su ministro jefe de gabinete diciendo que nosotros estábamos en Llores yendo de vacaciones y por eso no le votábamos la ley. O sea, hay una situación también que fue extraña. Llegó a un lugar donde yo nunca pensé que iba a llegar. Esto era mucho más fácil de lo que fue. Y espero que a partir de ahora todos usemos la cabeza para producir y no para discutir cosas que no nos llevan a ningún lado y podamos sacar esta ley que es necesaria para recaudar, pero que también no tiene que romper los bolsillos de los que siempre pagan. Le agradezco mucho, senador. No, gracias a usted. Una pausa. Bien, este es el último programa del año, así que un pequeño balance es necesario. Creo que no fue un buen año para los argentinos, sobre todo en un tema que hace a la vida cotidiana de los argentinos, que es el tema de la economía. Vamos a tener una inflación de este año como hacía mucho tiempo no teníamos, muy alta. El dólar se devaluó casi el 100%. En enero estaba en 35 pesos por dólar y hoy está en más de 60 en un mercado al que no se puede acceder. En el mercado paralelo está a 80, así que está más del 100% de aumento en un año. El
Es cierto que gran parte de este aumento sucedió después del 12 de agosto, cuando ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. ¿Por qué hablo tanto del dólar? Porque el dólar marca el ritmo de la inflación. Marca el ritmo de la inflación. Y esto fue lo que nos provocó este año una parálisis. El país está hace casi 9 años, desde finales del 2011, con su economía o en recesión o estancada. Fíjense ustedes, 9 años que los argentinos no tenemos noción de una economía creciendo, de una inflación tolerable, de un dólar más o menos controlado. Hace 9 años. 9 años. Entonces no es cosa de un gobierno u otro, sino hay varios gobiernos, dos gobiernos en el medio, que ninguno pudo controlar estas cosas. Hubo un cambio de gobierno también, se fue Mauricio Macri, llegó Alberto Fernández. Alberto Fernández anunció y está poniendo en práctica un ajuste muy duro, hecho un ajuste de las cuentas públicas, pero hecho por los ingresos y no por los egresos. Es decir, sacándole o aumentando a quienes aportan y no reduciendo los gastos del Estado. El mismo ajuste, hay que reconocer, lo había hecho Macri cuando anunció el déficit cero después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que si Macri hubiera ganado la reelección, hubiera hecho en economía gran parte de las cosas que está haciendo Alberto Fernández, porque no quedaba otra alternativa. No quedaba otra alternativa. Tal vez no lo hubiera hecho con superpoderes, tal vez lo hubiera hecho con un trámite más negociado en el Congreso, pero las medidas no se hubieran diferenciado mucho. Queda el tema de las libertades, que la verdad es que en la experiencia de Mauricio Macri esas libertades se respetaron, se respetó la división de poderes, se respetó el trato al adversario, y yo no creo que esto cambie fundamentalmente con Alberto Fernández. Creo que Alberto Fernández estas cosas las respeta. Ahora, hay una influencia importante porque la vicepresidenta es Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner demostró con varios gestos, cuando habló ante el Tribunal Oral y Público que le estaba juzgando por un delito de corrupción, o cuando casi no le quiso dar la mano a Mauricio Macri, que ella no ha cambiado. Y saquémonos la esperanza de que va a cambiar. No va a cambiar. Tiene 66 años y a esa edad no se cambia. Esperemos que el sistema político, que incluye a parte del peronismo, que incluye a la oposición de Juntos por el Cambio, que incluye al Poder Judicial, si es que el Poder Judicial no se arrodilla, que el sistema político logre neutralizar cualquier intento de desconocer la libertad y la justicia de nuevo en este país. Chao, hasta el lunes y feliz año nuevo.